Infinito Dios, en todas sus grandezas, sus cercanías, en esas que en verdad no son meras coincidencias, pero en ese sentido Dios no nos deja nunca de sorprender en esto que tiene que ver con el enclave de este día. Tan importante es este día, ¿no? Un día remarcadísimo. Yo tengo en mi memoria tantos Viernes Santos, ¿no? En cuanto a predicaciones, en momentos X diferentes y a la vez al unísono todos entre sí. Sin embargo, creo que no digo que entre en discordia este momento en cuanto a la prédica que hoy vamos a compartir, pero pega en un refilón jamás antes visto. En esas cuestiones, diríamos, un poco como que solapadas y a la vez tan cantantes y sonantes como que están ahí en la Escritura y nosotros como que no las viéramos y no las vemos hasta que el Señor nos abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y me estoy refiriendo a lo que dice el Evangelio de San Juan, si querés ir buscando conmigo, en el capítulo 18. Estamos muy agradecidos a Dios por verte en esta reunión. Deseáramos ver a muchos más hermanos, ¿no? Pero bueno, de a poquito y de a muchísimos, de repente, yo le decía a Seba de la película de ayer, me quedo mucho con eso de que tiraron la red toda la noche, estaban con tremenda hambre y nada, mucho esfuerzo, mucho trabajo, bien hecho, ¿no? Porque eran pescadores, como decíamos, pero de repente el Señor les dio la pesca mayor. Capaz que era la pesca única, ¿no? Y uno mira y claro, no quiere ser desagradecido, pero sí, esperamos esa pesca mayor, numerosísima, pero bueno, ayer hubo pesca, ayer hubo almas nuevas, así que una práctica a seguir practicando y ensayando esto de tirar la red. Pero en esto que veníamos diciendo, acá esbozado en el capítulo 18 de San Juan, vemos un misterio relacionado con algo que parece que suena muy colateral al Calvario. Sin embargo, cuando acá se nos habla del huerto, el huerto donde Jesús ceba a propósito a sus discípulos, es en realidad donde empieza el camino hacia el Calvario. Está bien que nosotros terminemos con nuestra mirada en la cruz, en el Calvario, y bueno, como algo central, como algo céntrico en toda la mirada de Dios. Vos sabés cuál es el tema de la Biblia, ¿no? El tema de la Biblia es la redención del hombre, la salvación del ser humano. Ese es el tema central. Por eso la Escritura, claro, si uno mira, el eje central entonces de la Escritura es Cristo, y Cristo en la cruz. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz, nosotros estaríamos todavía en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero ¿dónde comienza esto? ¿Dónde comenzó a tratar todo, ¿no? Porque uno tiene que remontarse geográficamente en el mapa lineal de Dios, de las Escrituras, tiene que remontarse al mismo Génesis entonces. Porque si la Biblia habla de lo que estamos diciendo que es la salvación del ser humano, tiene que también entrarnos en escena, y por eso entra Génesis también de escena en cuanto a la caída del hombre. La caída del hombre está relatada en Génesis 3. Quédate ahí donde dice San Juan 18, porque el pastor no va a volver loco, ¿no? Que Génesis o Juan, que póngase de acuerdo, ¿no? Pero que en realidad es como una transparencia. Es como dos realidades paralelas. Son como dos cosas en simultáneo, casi podemos decir, dos realidades muy aparejadas, muy casi que calcadas entre sí, solo que una diferencia de la otra en cuanto al fin. Porque en realidad cuando te hablo de Génesis 3 estoy hablando de otro huerto, donde comienza todo, ¿no? En cuanto a la caída del hombre, empieza en un huerto. Y donde empieza a terminar, sí, la caída del hombre, para terminar en redención, en salvación, en vida eterna y en perdón de pecados, en un huerto. Tremenda coincidencia, que no es coincidencia nada más, pero bueno, para verificar lo que estamos diciendo, San Juan, capítulo 18, versículo 1, dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Y así con la mano, porque, bueno, realmente ahí hay mucho mensaje también, pero dice que los llevó donde había un huerto. Mirá este Dios, ¿no? ¿Qué Dios es que tenemos? Un Dios que uno puede decir, bueno, entonces está hablando de los dos casos, un huerto, en el declive de la humanidad, Génesis 3, un huerto.
el huerto de Dios. Y acá era otro huerto de Dios. Y de dos escenarios de Dios a modo huerto, se da una cosa y se da la otra. Eso llama mucho la atención. ¿Pero por qué además la conciencia? Porque Dios es un Dios de huertos, es un Dios paradisíaco, es un Dios que le gusta los lindos escenarios, le gusta colocarte ahí donde está el agua. ¿Sabés que en Génesis, ahí capítulo 3, capítulo 2 en realidad, en el cuarto dice que, habían varios ríos, que salían en varios brazos, en realidad un río Pisón, fulano, Mengano y otro, y era rico en oro. Pero en definitiva, ¿qué Dios es este, no? Qué lindo Dios, ¿no? Que te quiere lo lindo, y al principio ya la humanidad no la soltó en un vasto desierto, sino que los puso, que sabía que iban a caer, ¿no? Los puso en un huerto. Sí, qué bueno que Dios, que siempre está pensando en el mejor entorno para ti y para mí. Dios pensó un escenario de vida múltiple en vida y en vida en abundancia, ¿no? Y tanto en un caso, en la geografía, como decíamos, de Dios en los tiempos, pero también en el otro caso. Fíjate que en realidad, obviamente como obvio, ¿no? El huerto de Génesis, el huerto de Dios, Jesús le iba a llevar en el capítulo 18 de San Juan a un huerto, pero fuera de parte de Dios también. Pero uno dice, está bien, yo entiendo que esto puede empezar así, camino a la redención, a la salvación, a tener un huerto, porque qué lindo que es Jesús, y empieza a poner todo lindo, pero en definitiva también nuestros orígenes son en Dios también. Nosotros como humanidad, vos como ser humano, no estuviste siempre perdido, estuviste en Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque capaz que vos dirás, no, pero pastor, yo nací en cuna no cristiana, etcétera, etcétera, todo lo que te quieras decir a vos mismo, pero dice que de los niños es el reino de los cielos. Así que mientras te mantuviste en infancia, te chupabas el dedo y era todo inocencia y todo inocente, ya, ahí eras de Dios, ya era del nacimiento. Eso que dijo David, porque en pecado he sido concebido, eso dejarlo a un costado, porque no es que nadie nace en pecado, nadie. Eso puede tener la conjetura de que, él haya nacido de un incesto y no haya sido, diríamos, matrimonialmente generado él como vida, pero dejemos eso. La realidad es que todos nosotros, como Adán y Eva, nuestros orígenes están en Dios. Y ahí Dios nos tenía, ese era el pensamiento para Adán y Eva. Y ahí esta grata conciencia, como quien dice, del punto final, ahora punto de partida. De vuelta, reiniciamos, pone refresh, reinicia a la computadora y dice, ¿a dónde terminó esto? Bueno, ahí tenemos que retomar. ¿Dónde terminó? En un huerto. ¿Y dónde está empezando el camino de salvación? En un huerto. Ahora, hagamos paralelismo, hagamos simetrías. Y vas a ver que no son asimetrías, sino simetrías. Cuando se dice simetrías es, estoy mirando entonces con una línea en medio imaginaria, miro los dos huertos, ¿no? Asimétrico es como que dice, acá sí aparece esto, pero acá no aparece eso. En realidad, justamente son dos huertos de Dios. Y no hay asimetrías, hay simetrías. ¿Me van siguiendo? Lo primero San Juan 18, luego de lo que es el torrente, ¿no? Y ya que te largué algo así, te digo, eso que te dije del torrente, justamente del torrente de Cedrón, es una línea divisoria espiritualmente hablando. El torrente de Cedrón quiere decir oscuridad y tinieblas. Y era un torrente, yo siempre me lo imaginé como un hilo de agua. No, falso, cuando te equivocaste. Era un torrentón, un torrente eran, no sé, como 12 metros creo que dice la información de ancho, pero 30 metros de profundidad y habla de oscuridad. Bueno, Dios nos traspasa de las oscuridades y nos lleva entonces en Cristo a este nuevo y recuperado paraíso. El que se perdió en Génesis, allá quedó. Pero este es el tiempo donde el Señor quiere reconstruir paradisíacamente a la humanidad. Y retomo lo que estaba diciendo, la simetría o la simetría, y en la simetría, entonces, de igualdad de los dos lados, en este caso lo primero que aparece en el relato,
tal cual sinóptico también Génesis 3, me acuerdo ahora, es el diablo. Lee versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Dice, la serpiente es astuta más que todos los animales. ¿De quién habla primero? Del diablo. No, pastor, está hablando del instrumento del diablo. Porque hay gente que dice, ay, fuera saltando una serpiente. No, es una pobre serpiente, pero en realidad está hablando del utensilio que Satanás usó en aquel momento, se llamaba una serpiente. Bueno, pero está hablando del diablo también, indirectamente, porque el diablo era el que movía esos siglos. El diablo es diablo. Es contumaz, juega a la escondida, no se muestra, porque sabe del susto. El diablo del mundo entero salía a la disparada, no se disfraza, ¿no? Se maquilla, se pone lindo. Y, por ejemplo, ¿sabés que las serpientes, yo me imagino que era un animal lindo? Ahora es asqueroso, ¿no? Uno ve a la serpiente y no sé, buscás correr para el otro lado, ¿no? Porque es un bicho feo, que se arrastra, pero antes, obviamente, no se arrastraba, era un animal ardido, porque dice entre las maldiciones que le dijo Dios a la serpiente, por cuanto, ahora te vas a arrastrar sobre tu pecho. O sea que antes no se arrastraba. O sea, el diablo usa instrumentos. Pero es el diablo que aparece en escena, directa o indirectamente. Y en este caso de San Juan, hablando del otro huerto, el huerto que más nos interesa, no solo el huerto de Jesús, donde nos lleva a nosotros que somos sus discípulos, el primero que aparece en el relato, versículo 2, es Judas. El San Judas, podríamos decir, de apariencia nada más, ¿no? Porque era uno de los 12, era mera apariencia, mero algo cósmico en cuanto a lo supuesto que debería ser. Cuidado con las apariencias. Porque vos no estás en aquel paraíso, en Cristo cruzaste el Cedrón y ahora estás en ese clima paradisíaco que es Cristo mismo y el Señor te está llevando a un no sé qué, que sí lo sé, aunque esté todavía en construcción. No es que el paraíso le costó al Señor 6 días y el séptimo descansó, ¿no? Y aunque esté en construcción, el Señor te está llevando, pero mientras tanto, en este paralelismo que estamos hablando, de un lado y del otro lado, la misma actuación del mismo ser tan viejamente conocido y que, bueno, desde el principio intentó cosas. ¿Y con quién la intentó? ¿Con quién? Vamos a ponerlo en singular. Seguimos con la simetría. Bueno, ya dijimos de un lado y del otro, bueno, huerto y huerto de Dios los dos, de un lado y del otro. Primera característica, vamos a abrir los ganchos, abrir los ojos. El primero que relata Dios en este tiempo, en el cual tenés que permanecer en Cristo y llegar a los paradisíacos de Dios. Lo primero que tenés que es visualizar que estás en un ámbito de guerra espiritual. El mundo, estás en el mundo, ¿no? El mundo está bajo el maligno. Y seguimos con la simetría. ¿Y qué vemos del lado A, digamos, de la simetría? Génesis, capítulo 3. Vemos a Adán. Bien, pastor, te felicito, sacaste buena nota. ¿Y quién no sabía eso, pastor? Bueno, capaz que no sea esto que vino ahora. Del lado B, en este otro huerto de Dios, donde Jesús entonces lleva a sus discípulos, también está Adán. ¿De qué me está hablando, pastor? Bueno, te estoy hablando de lo que, si querés juntos, que nos vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 15. No vamos a encontrar con la asimetría de un huerto del otro, no, con la simetría. En este huerto donde Jesús encara hacia el Calvario y empieza a escribir, ¿sí?, en Hechos el plan de salvación, porque es ahí donde lo van a arrestar, es ahí de la traición de Judas, etcétera, etcétera, es ahí donde se lo van a llevar a enjuiciar falsa y injustamente, pero él está en figura adánica, ¿dije bien? Tipo de Adán. ¿Por qué? Te decía, bueno, sí, del lado de Génesis, que es obvio que estaba Adán, como el meollo del asunto, y de este otro lado, decíamos, también está Adán. Pero miremos en esta sinergia, ¿no? Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 45, porque dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán. Adán 1 y Adán 2, vamos a ponerle. El primer Adán fue hecho alma viviente. Y el segundo Adán, está escrito, espíritu vivificante.
Y versículo 47, el primer Adán era terrenal. Versículo donde estoy, te dije 47. Y el segundo hombre, bueno, el segundo Adán, podemos decir, es el Señor Jesús, el Señor del cielo. Ahí tenés la simetría, el aplauso al segundo Adán. Aleluya, él tenía que retomar la historia truncada y caída por el primer Adán, y él vino en figura humana del primer Adán que nos representó. Resulta que el segundo Adán nos está representando también. Dale el aplauso a este grandote, porque qué tremendo nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ese aplauso si era para Dios, queda en deuda, dáselo bien alto, bien fuerte. Trabamos que sí. Y bueno, y si vamos, y podemos ir, ¿no?, a San Juan, ¿dónde estamos? Estamos en San Juan 18, pero un poquito más allá, San Juan 13. Justamente vemos eso, ¿no? Vemos cómo el diablo, lo primero que decíamos en la simetría, estaba plenamente identificado, lo vimos en Génesis en la serpiente, y lo veríamos en Judas. ¿Pero por qué? Vamos a verificar eso también. En San Juan capítulo 13 se habla en el versículo 26 que, bueno, en esa reunión donde Jesús anuncia que uno lo iba a traicionar, sabemos quién era, y Judas está encubierto, así es el diablo, ¿no? Se esconde, pero el Señor lo pone en evidencia. ¿Y a qué modo, a qué punto lo pone en evidencia? A una persona, en realidad, a Judas. Pero a qué punto él ya no era casi que Judas, sino mucho más el otro, y lo otro que estamos mencionando está sugiriendo la Escritura, porque dice que después, versículo 26, que el Señor mojó, dice, el pan y se lo dio a Judas Iscariote. Dice que entonces, después que entró el bocado en Judas, obvio, ¿no?, Satanás entró en él. O sea, esto nos verifica lo que veníamos diciendo. Esto nos pone realmente en el aviso de qué escenario es en el que estamos. Y cuando miramos, como recién decíamos, ¿no?, uno y otro huerto, y vemos no la simetría, sino el total espejo, ¿no?, de un lado y del otro, ahora sí vamos a encontrar una asimetría. Porque en los dos casos, en los dos lados, uno y otro lado, ¿no? Uno cae preso del pecado, Adán uno cae preso, ¿me va haciendo?, ¿no?, del pecado para muerte. En el otro lado, en el huerto de San Juan que decíamos, Jesús también cae preso, pero de la voluntad de Dios, también para muerte, pero una muerte que sería para resurrección. ¿Entienden? El diablo usó instrumentos de los dos lados, y de un lado se juega la vida y la muerte, de ahí venimos. Pero ahora estamos en este otro escenario donde ya no tenemos que caer presos de la tentación, no tenemos que caer presos del instrumento del diablo, tenemos que ser como Jesús, tenemos que caer presos, pero de la voluntad de Dios. Aunque eso te va a llevar neta y absolutamente a la muerte, vos vas a morir para ti. Tu vida no va a ser literalmente más tuya. Jesús en esta entrega, en este acto de entrega, se estaba entregando totalmente y sin reservas. Por eso tuvo el conflicto anterior que tuvo, ¿sí?, en el huerto de Getsemaní. Por eso tuvo ese conflicto. Pero hay gente que como que dice, como que te dijera Dios, no tengas más conflictos. Conmigo no tengas más conflictos, no te conflictúes. Con Dios, aceptá la voluntad de Dios y por favor, morite una vez. Porque ese no que le vas a decir al yo y a tu voluntad, porque si fuera posible, pase de mí esta copa. No. Y a veces como que creemos que le hemos torcer el brazo a Dios. Y bueno, un poquito de Jesús tenemos en eso, ¿no? Decirle, Señor, no, por favor, yo quiero esto, no me gusta esto otro.
o de esta otra manera. Pero termina siendo Dios radical, bueno, porque todo debería de cumplirse al pie de la letra. Todo lo que pasó, esto que a Jesús lo apresaron, cae preso, bueno, dice, bueno, está, estoy medio perdido. Aquí está, el capítulo 15 de San Juan y versículo 25. En un momento, redondeándolo también, aplicándolo para esto, Jesús dice que esto es para que se cumpla la palabra. ¿Qué quiere Dios? Que se cumpla la palabra. ¿Qué hizo Jesús posible en su vida humana? Adán, acuérdate, Adán en nuestra representación. El otro era alma viviente, Jesús espíritu vivificante. Esa es la diferencia. Antes éramos alma nada más, solo seres humanos, solamente nosotros y nada más, vaciamente, más que nosotros y nada más. Pero ahora, desde que estamos con Cristo, con el segundo Adán, tenemos un espíritu vivificante. ¿Viste? Cuando vos atinás a desmoronarte, el Señor te vivifica y te levanta. Pero vas a ir en este huerto de la mano de Jesús, y adelante como ejemplo, para cumplir la palabra de Dios. Deja porque así conviene que se cumpla, del arranque, dijo eso Jesús a los oídos de Juan el Bautista. Y acá cuando todo le gritaba a favor de no hacer la voluntad de Dios, porque Pilatos dice la Biblia, ya estaba decidido a soltarlo. Ya estaba decidido, se lo iba a soltar a Jesús Pilatos, ya estaba. Nada. Y Jesús que aprieta los labios y le dice Pilatos, pero no me respondes nada, no me das cuenta que está en mí el poder y la autoridad para soltarte, para dejarte libre o mandarte a la crucifixión, pues nada podrías hacer sobre mí si no te fuera dado del cielo. Él se desmarca de eso que podría decir, bueno, está bien, me voy a tomar en mi recreo, voy a irme por esa almeja. No. Él, igual que el primer Adán cayó preso para muerte eterna, él ahora cae preso de la Escritura. Porque así está escrito que se cumpliese. Amén. Entonces, eso te va a traer no una sensación agradable, eso de no hago lo que quiero. Eso de que tengo que hacerme a un lado y que se haga la voluntad de Dios. Te va a hacer doler. Te va a doler en tu ego, te va a doler en tu voluntad, en tus planes, en tu yoísmo, y eso va a ser muerte segura. Pero esa muerte, Adán 2, hizo de caer preso y morir, en este caso, es para resurrección. ¿Y por qué no usar el aplauso? Eso que tendría que así saltarlo ahora como algo grande para decirle, Señor, tremendo. Ahora, vamos a Juan 19, ya termino. Vamos a Juan 19, 38. Miren esto. Agarrate la butaca. ¿De qué venimos hablando? De huertos. ¿Sí? Un huerto para caída de la humanidad, de la pésima representación que nos hizo Adán, bueno, éramos nosotros en él, y como en nosotros, el otro huerto con el otro Adán, el verdadero, el que ahora manda Dios en forma de hombre, que es su propio Hijo, justamente para cumplir con aquello que quedó a medias y cumplirlo. Ahora sí, lo que no hizo Adán 1 lo hizo Adán 2, obedecer a Dios. Y igual murió, pero esto que el Señor te diga lo que sea y a vos te cueste la vida y tu propia voluntad, no te cueste soltárselo y hacerlo, porque va a ser para vida, va a ser para fiesta, para resurrección, para potenciamiento, porque cuando hablamos de resurrección de Cristo, no es el mismo Cristo. Yo miraba la película, realmente, permítanme ser sincero, ¿no? Yo desconcerté la película esa ayer, porque bueno, de la fecha y todo eso que no está bien, y uno lo busca como caña de pescar, o como red, para gente nueva, sobre todo, pero mientras tanto la película, yo a veces veo que iba, que venía, qué sé yo, Señor, cuidado los hermanos, cuidado de las cabecitas, porque claro, está lleno de cosas, ¿no? De imperfecciones, de cosas humanas y de cosas que realmente uno no las vio tampoco, ¿no? Pero
bíblicamente te digo, no te las imaginás. Así como a veces te las plaman ahí, y a veces la gente queda como apersonando a Jesús con la cara del actor que hizo de Jesús. Yo no sé si le pasó, me parece que no, a María Elisa, me pasó lo mismo que a mí. Ayer tenía la película, bueno, se van todos, chonchones, se tomaron todo el chocolate, no, sobró bastante, ¿no? Vamos a ver lo que sobró, si no me lo termino yo. Y se fueron todos, y ahí quedamos unos poquitos, y de repente entra alguien, creo que era un cubano, preguntando por la iglesia, y abre los horarios. Entonces, bueno, viene acá a la mesa del hall, y miramos los bolletitos, se lo escribimos. Yo lo miraba en un momento, casi le digo, yo creo que Dios me interrumpió porque le hacía una soncera, ¿no? Porque no era para hacer una ocasión esa, por lo menos. La cara del cubano era tan parecida al actor que representaba a Jesús, que yo dije, bueno, menos mal que no había algún hermano de esos ocultando ahí mazo, por favor, que no hayas quedado imaginándote a Jesús con la cara del actor de hacer, por favor, Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.